Bien, buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos en el tercer retiro de Cuaresma, y este tercer retiro de Cuaresma, por la proximidad con el aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, eh, obispo mártir del Salvador. Lo hemos querido eh, dedicar a él, ¿no? A su testimonio martirial. Y hemos pedido para este retiro que nos acompañase Fray Carlos Cáceres. Em, Fray Carlos Cáceres es fraile dominico. Fray Carlos Antonio Cáceres Pereira es fraile dominico. Tiene 54 años, es del Salvador. Tiene 25 años de sacerdocio y 30 años de vida en la Orden de Predicadores. Posee estudios en el área de la filosofía, pedagogía y teología realizadas en Salvador, en El Salvador, en Costa Rica y en España. Actualmente está en la redacción de su tesis doctoral en la Facultad de San Esteban de Salamanca. Con experiencia apostólica en diferentes lugares de Centroamérica, los últimos años en San Martín, en Zona 15, Guatemala, y con diversos servicios en la Orden Dominicana, como capellán universitario, formador de los jóvenes religiosos, ex provincial de los frailes, y actualmente en Panamá en trabajo de misión en una zona pobre de la capital y comprometida en la docencia de la fe en diversas parroquias y en colegios como capellán y como pedagogo en diversos procesos de fe. Fray Carlos, para mí y para esta comunidad de con Jesús, es una tremenda alegría poder contar con tu presencia hoy entre nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te damos toda la palabra. Estás silenciado. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Sé que hay de muchos lugares en los que por esas cosas de la vida nos hemos encontrado en la misión, en los países, eh, y sobre todo en este encuentro por el reino. Creo que es mi segunda vez aquí en el Café con Jesús. La primera hace unos años, segunda, ¿no? Eh, Es su es tercera vez. tercera vez. Primero en una Estoy entrevista, muy luego en un gozoso retiro y este tercer retiro. y un retiro, el tema de la migración, sobre todo de niños y niñas, que era en ese tiempo lo que trabajamos durante tiempo de pandemia en Guatemala. Bueno, es un placer estar con ustedes y pues yo pensaba que al encontrarnos esta tarde, pues tenemos gente de muchísimos lados y eso es realmente una bendición que este medio nos siga todavía sirviendo. Entonces quisiera compartirles un poquito la presentación de lo que sería eh, la, la ponencia, un poco el retiro, que nos ayude un poco a pensar con todo lo que han pasado, o lo que ha pasado los años, cómo este hombre sigue siendo, todavía nos sigue diciendo cosas. Entonces, tenemos, gracias a Adrián, allí un poco el tema que sería San Óscar Romero, un profeta con olor de ovejas. Y quisiera presentarles, primero dejémonos pensar y con esto observar ese fondo. Es la iglesia de los dominicos, es una pintura hecha en ese fondo de nuestra iglesia donde él muchas veces predicó, porque en ese tiempo la catedral metropolitana que estaba en construcción pasaba la mayor parte de tiempo, nosotros decíamos, tomada por las asociaciones populares que buscaban en la iglesia refugio, comprensión ante las huidas. Incluso allí en nuestra iglesia del Rosario, allí mismo, están enterrados 17 personas campesinas que no pudieron darle sepultura, era un entierro masivo de personas que habían sido asesinadas.
Y con esto yo quisiera decir que es casi difícil separar la vida de un pastor y de un pastor con su pueblo. San Romero se hizo con el pueblo, con una iglesia, con una humanidad que caminaba y que exigía respuestas. Entonces, esa simbiosis entre profeta y ovejas, ovejas o profeta, pues es realmente lo curioso de este hombre que aprendió. Ayer la lectura nos decía, como estamos en un ambiente de retiro espiritual, que Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Y quizás se le aplica mucho a este hombre tímido, eh, irrelevante al principio, eh, desconocido completamente, cómo se convierte en ese sentir de la iglesia que él llama sentir con la iglesia. Tiene que haber una fuerza, un misterio de Dios para llegar a la profundidad de un hombre que se convierte a la vez en una oveja aprendiz. Como él decía, mi pueblo es mi profeta. Quisiera presentarles, Adrián, la segunda, que es más o menos lo que yo pretendo que podamos compartir. Una introducción vivencial. Segundo, datos que necesitamos saber para comprender la vida y misión de quien han llamado como el más universal y el reconocido de los salvadoreños. Tercero, un análisis de mi persona que ha investigado de las fuentes y sobre todo de la posición de canonización. Esto es sumamente nuevo y no es transmisible, es decir, yo la he conseguido, pero me ha arrojado muchas cosas que han hecho replantearme pues mis estudios y sobre todo eso que yo llamo estudio, tesis, reflexión, lo que vaya saliendo, realmente la posición que es el libro, el texto que la iglesia hace para la canonización de una persona, arroja 34 testimonios, algunos adversos, algunos a favor, pero es que así se tiene que hacer la investigación y da muchas cosas interesantes que no aparecen en las biografías, aunque los biógrafos hayan sido parte de este elenco y selecto, digo yo, de estudiosos sobre Romero. Y por último, para nuestro propósito y devoción, enfocarnos, digo yo, en líneas vitales para nuestra fe en el camino, la fuerza del testimonio que nos enseña este pastor y santo para nuestra vida de fe. ¿Qué hace un profeta? ¿Qué hace el pastor? Pues defender el derecho de predicar al verdadero Dios. Quisiera, son estas cuatro partes las que yo quisiera compartir y quisiera que empezáramos con la primera. Miren, el pastoreo es una de las dimensiones. Ahí tienen ustedes algunas imágenes, vamos a pasarlas rapidito. No se puede entender la labor de Romero sin Rutilio Grande, la fotografía anterior, y en esta, sobre todo, exactamente allí, pues porque fue ese jesuita que era su amigo, fue asesinado antes con él, y muchos le han dicho o han hablado de la conversión de Romero, pero es una transformación más bien espiritual. Él sabía, no estaba ajeno ni lejano de lo que ocurría en la pastoral sincera que había en ese momento en El Salvador, movida por tantas cosas que venían del Vaticano II, de Medellín y de Puebla, donde él participó como obispo oyente. En la siguiente, eh, l- pues esa reliquia eh, regalada por las hermanas carmelitas y que está aquí detrás de mí, eh, esa reliquia es parte del alba. Ustedes pueden observar ahí parte de la sangre, del testimonio de este hombre que en el altar pues derramó su vida como un testimonio de un hombre de fe y que no es que le tengamos nosotros más devoción a algo así, sino sinceramente es pues la fe de la iglesia parte del testimonio del primer mártir que es Cristo Jesús y que lo celebramos.
y que nos comprometemos, porque pues nuestra iglesia pues tiene, nuestra tradición pues tiene, es histórica. Seguimos, quisiera mostrarles antes de eso pues la tumba actual es sostenida por cuatro ángeles, los cuatro evangelistas que pues este hombre tímido lo elevaban al centro, la única bala que rompió su corazón, que significa esa piedra naranja que tiene al centro, que lo parte, que lo agrieta y que lo hace pues profeta, un hijo de su pueblo. Esa es la Catedral de San Salvador y las demás láminas que siguen pues indican eso mismo, ¿no? La tumba actual que pues es visitada en la cripta, es visitada anualmente por muchísimas personas haciendo lo que hemos dicho, los que estudiamos a Romero, una verdadera tradición romeriana que existe hasta el día de hoy, que existió siempre desde los primeros tiempos, pero muy oculta por el miedo que había y en la que, recuerden, pasamos 35 años en silencio. No se hablaba del asunto. Yo les voy a explicar más adelante las connotaciones al respecto. Esa es la cripta, detrás está el panteón de los obispos, ahí está él en un lugar, por supuesto, preponderante, y podemos ver detalles de esa tumba, que es realmente una predicación a la vida de Monseñor Romero. El cayado del pastor, y pues bueno, la palma del martirio, y abajo pues no se puede observar bien el grano del café, ha sido la manera de vida de muchos salvadoreños en el trabajo. Hoy ya no es esto, es más bien la migración, las personas que migraron. Y con esto podemos decir que el conflicto, al morir Monseñor Romero, el país atravesó uno de los peores conflictos, los más terribles, de los que guarda, dicen los historiadores, su historia a partir de la muerte, pasa luego posteriormente la muerte de los padres jesuitas y de sus colaboradoras, y con ello 6 sacerdotes y una infinidad de catequistas, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, que fueron pues esos testigos de la fe. Mucho más numérico el número de laicos que entregaron la vida por la causa del Evangelio. Entonces, quisiera que volvamos a retomar, pasemos pues esa imagen también, el conjunto de la tumba que pues se visita, y en estos días previos pues la tradición romeriana siempre ha tenido pues la procesión de los farolitos, que son innumerables, pues haciendo testigo a este hombre en la vida de creyentes, no creyentes, católicos, no católicos, que admiran a este hombre importante en el siglo XX. Con esto comenzamos. Quisiera decirles que quisiera comenzar diciendo que el pastoreo es una de las dimensiones fundamentales para comprender la vida y la misión de Óscar Romero, quizá la principal, y la que le llevó a ser pastor para otros, y con ello profeta. Sin embargo, es un pastoreo aprendido bajo un estilo clerical, sustentado a través del honesto quehacer pastoral ministerial y que fue confrontado y discernido también con su iglesia, con su pueblo, del cual él mismo expresó en el sentir con la iglesia. Esta dimensión pastoral y profética fue el hilo conductor en su vida, tanto en el testimonio personal de un hombre sencillo y con los sucesos, con los sucesos en el caminar de su iglesia, y de la realidad que le hizo pastor también de otros y de otras, no solamente con la gente de su iglesia, sino que él fue pastor para muchas personas, para muchos buscadores, para muchos intelectuales, para muchas personas que en ese tiempo buscaban en él la única voz autorizada. Entonces, incluso fue reconocido antes que otros
que por la misma iglesia, la cual tuvo un proceso prudente, dice, ante los abusos de grupos o de intereses que acuerpaban o rechazaban denigrando su figura. Fíjense que nos encontramos con una de las figuras más apasionantes del siglo XX, que la Posición, que es el documento regente para aprobar las virtudes de la canonización, beatificación, canonización de un santo, dice que pertenece al panteón ideal de las grandes figuras cristianas del siglo XX, entre algunos, Teresa de Calcuta, Carlos de Foucault, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Juan XXIII, y dice, y que han sido respetados, conminados y venerados por toda la iglesia y las comunidades cristianas. Este documento para mí ha sido muy revelador, ha tenido que volver atrás en la investigación porque pues no es tan común tenerlo. Sin duda, Romero se adelantó, pensaba yo, a todo lo que se ha llamado sinodalidad. Se hizo sínodo, hizo camino con todos los sectores sociales, intelectuales, políticos, económicos, eclesiales, en el sentido, un sínodo es eso, porque esa es la esencia de la iglesia, lo dice Francisco, el Papa, y no hay otro camino para pastorear la comunidad del resucitado que no sea en una actitud sinodal sincera. Vamos a la primera parte, a lo que yo llamaba una introducción vivencial. Miren, narrar las cosas en primera persona es muy distinto a que se nos cuente. Lo que yo voy a compartir en esta primera introducción vivencial es parte de mi historia. Yo tenía 12 años cuando fui testigo de la palabra, muerte y pasión de Monseñor Romero. Tengo aún la conciencia clara en el día de su muerte, que eran las 6 de la tarde del 24 de marzo de 1980. Tenía 12 años. Me encontraba con mis padres, con papá y mamá, en el supermercado de siempre en el barrio San Jacinto. Allí se escuchó la noticia de la muerte de Monseñor y la gente corría desesperadamente y decían esto: si esto le hicieron al pastor, ¿qué no harán con nosotros? Y corrimos todos. Fueron días de un Viernes Santo extendido. Silencio que daba miedo hasta llegar al domingo, que ya no habría voz en catedral. Habían matado a los voz, a que era la voz de los sin voz. El día del funeral, el 30 de marzo de ese mismo mes, año, el funeral fueron 50 a 150,000 personas en esa plaza Barrios, o antiguamente la Plaza Santo Domingo. El día del funeral, también ese día el pueblo fue masacrado y Monseñor volvía a morir allí. Como Jesús, se le improvisó una tumba. Hay tanta similitud. 3 años de pastoreo, 3 años de vida pública. A Jesús se le improvisó una tumba también, como a Romero, la cual duró muchos años esa tumba. Y con ella nació también el rencor, la infamia contra su persona, el desconocimiento y en algunos casos el apagamiento de la memoria. El día del funeral, mi memoria guarda ese recuerdo que nunca casi he comentado, porque en casa todos seguíamos directo la transmisión de la YSAX, que era la radio que seguíamos con las homilías domingo a domingo. Parte de ese testimonio, uno caminaba cuadras y cuadras y no se perdían en las casas la palabra de Monseñor Romero, sea fuese católico o no. Había una, es decir, era la única voz permitida, autorizada y de autoridad que podíamos escuchar. No podíamos, había intervención en las noticias, intervención, mala interpretación de los hechos, y Romero daba junto con su homilía lo que él llamaba hechos de la semana. Nosotros estábamos con miedo en el último cuarto, allí atrincherados, quizá como los discípulos que tuvieron miedo al principio. Y en la transmisión oímos los disparos, gritos, confusión. La muerte
había vuelto a sabotear el funeral. Ciertamente uno ha crecido herido en la historia de su pueblo. Hasta el día de hoy, la iglesia de los dominicos guarda agujeros tremendos en las puertas de bala como heridas por esa historia que no debemos tapar. Y sobre todo si eso le hicieron a la iglesia, a la infraestructura, solo piensen en una guerra que costó más de 70.000 personas, con los vejámenes contra lesa humanidad que no tienen ningún nombre, violaciones, desaparecimientos, torturas, etcétera. De eso yo lo viví. En la infancia muchas veces teníamos que pasarle encima a los cadáveres que existían, que se tomaban en nuestra colonia, el barrio, para hacer ataques y la población civil al centro, ¿no? Allí sigue en el Colegio Santa Teresa, donde yo estudié, enfrente de las Carmelitas, en San Marcos, estaba la casa de mi familia, la casa 670. Yo miraba a través de esa ventana y el día en ese colegio yo llegué a ser alumno, luego profesor y sacerdote. Ahí acabo de celebrar mis 25 años de ministerio junto con estas hermanas que son de la misma congregación en las que Romero ofrendó su vida y que están aquí algunas de ellas. Eh, la misma congregación acogió a Romero en la hostia de su cuerpo. Ese día vi en el microbús a las madres, le llamábamos a las hermanas, que entraban a toda velocidad, desconcertadas, sin velos, porque no había seguridad para nadie. No bastó la muerte del pastor, con esto seguirían lo que les decía, los peores años para nuestro martirial, el cual no se entiende esta historia del Salvador sin resistencia y terquedad de fe y de esperanza. Fíjense que para los salvadoreños, los obispos han sido los tatas, los protectores de un pueblo que viene herido desde siempre. Cuando yo trato de decir desde siempre, fue un pueblo pequeño, es un pueblo insignificante en kilómetros. En la historia precolombina, utilizado, es decir, esclavo. Eso lo recogía Monseñor Romero, a lo que uno toca en las líneas de Romero, la salvadoreñidad, que él trata como decir, levantemos la autoestima del pueblo oprimido históricamente, y eso lo trata continuamente. No significa en Romero un, una actitud de nacionalismo, sino de dignidad, que no estaba pisoteada desde la historia precolombina. Entonces yo quisiera contarles acá que para nosotros, para nuestra eclesiología, todas las eclesiologías son muy distintas. Para los salvadoreños, la eclesiología siempre estuvo unida al pastor, y aún sabiendo que en algún momento la iglesia también no defendió los derechos de los pobres, sobre todo en el siglo XVIII o XIX, porque era quizá propio de ese tiempo, ¿no? El obispo en nuestra eclesiología es quien defiende a su pueblo, y esto desde la historia más antigua del país. La posición de la canonización llega a decir que Romero se convirtió, escuchen, en el centro de la vida de su país como personalidad destacada, y que inmediatamente a su muerte se reconoció su muerte martirial. Dice esto que a mí me emocionó. Dice, se lloró al siervo de Dios como se llora la muerte de un progenitor, que es al mismo tiempo, dice, fuerte como un padre que protege y cariñoso como una madre. O sea, es excelente. No duda la posición, el documento, de compararlo con un magnicidio, es decir, dar muerte a una persona relevante por su cargo o posición institucional, y diciendo que fue un muro de contención contra la difusión de la violencia y contra el estallido de la guerra civil. La misma muerte y el sepelio fue un signo. La gente buscaba, a pesar de las amenazas de ese día,
A pesar las religiosas, los creyentes, los no creyentes, las comunidades eclesiales, no debían ir, pero la gente fue porque su pastor herido era inspiración, fortaleza y confianza, dice el documento eclesial. Realmente una belleza. Yo quisiera decirle que, bueno, para mí la unión con las carmelitas misioneras de Santa Teresa fue y ha sido hermanas del colegio, hermanas de la congregación. Él decidió vivir con ellas, no en el obispado, no en el seminario, sino con ellas. Detrás de la sacristía les pidió a las hermanas estar ahí esos 3 años. Era el hospitalito que le llamamos la Divina Providencia. Pero una de ellas, Madre Lucita, hizo frente a la capilla lo que llaman la casita actual, que es un centro de devoción, de peregrinación, donde tenía su habitación y su oficina. Allí guardaban lo más preciado y hasta el día de hoy, después de ese 24 de marzo, cosas que no se saben, allí debajo de la gruta de la Virgen, pues el corazón reventado que aún se mantiene fresco como el día del martirio. Esto no son cuentos, son cosas reales. Yo con esto termino la primera parte y luego al final la conclusión. Quisiera, pues como testigo que lo vio, palpó, escuchó, está dicho en esta introducción. En segundo lugar, datos que necesitamos saber para comprender la vida y misión de quien se ha llamado, pues el más universal y reconocido de los salvadoreños. Los 3 capítulos que veremos son una breve y profesional caricatura que nos va a abrir la mente y el corazón para comprender el tiempo y el espacio. Vean, está tan bien hecha que recrea hasta los mismos lugares que como salvadoreños decimos esto es esto es esto, y que recoge pues lo que en el mismo tiempo que Jesús realizó su pastoreo de 3 años. Fue silenciado en vida, pero también Romero silenciado con la muerte. Se nos parece a Jesús también. Fue victimizado desde varios sectores, incluso del lado eclesial, porque les parecía que su pastoral era arriesgada y parcializada. Con esto quiero decir que las crisis más acuciantes de los empobrecidos en El Salvador también estuvieron marcadas por las maneras de concebir la tierra, la vida, los sistemas de producción. Y muchas veces en esa historia de la iglesia estuvo al margen, silenciada o unidas a los poderes militares o civiles. Hago aquí las palabras del gran hombre Ignacio Yacuría que decía, con Romero Dios pasó por El Salvador. Con esto vamos a ver esas 3 cortitas caricaturas para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de nuestro profeta y pastor. Porque aquí yo tengo problemas al transmitir, no sé por qué. Fray Carlos, ¿a qué te refieres con... A los videos, que n- yo te mandé unos videos. no venía en ningún video. Yo solo Ah, bajé las fotos que me enviaste, a no ser por correo. ya te digo, no, te los mandé por aquí mismo. Mira el historial. Ya. Están el miércoles. Bueno, mientras tanto, si se puede o no se puede, es bien importante ubicar, lógicamente, la historia de Romero, pues en un proceso histórico, pues de un hombre que vive el preconcilio Vaticano II. Él es un pastor, es un hombre que nace, pues, en el año 36. Es decir, él, lógicamente, lo que va a aprender siempre son aprendizajes clericales que tenían en el fondo, pues, lo que era la iglesia, que era, pues, el cuerpo místico, ¿no? Entonces,
toda la formación clerical, pues es llevado desde los 12 años de su pueblo. No, Romero no era de un pueblo pobre, no era pobre como tal. Sus familias tenían de café, tenían propiedades. El padre y la madre tenían el telégrafo de Ciudad Barrios, donde ellos se ubican, pero no es que eran pobres, ellos tenían recursos. Y claro, esos recursos a veces del mal manejo de la familia se fueron perdiendo. Enseguida. ¿Sigo? Bueno, bien, listo. Era una noche de agosto y la luna estaba enorme, tan grande que parecía un queso. En Ciudad Barrios, San Miguel, nació Oscarito Romero. De 8 hermanos, fue el segundo. Eran 6 niños y 2 niñas. ¿Cuántos compañeros de juego tuvo Oscarito? Se llamaba Óscar Arnulfo Romero Galdames, nacido en Ciudad Barrios un 15 de agosto de 1917. En esos tiempos, Ciudad Barrios no tenía electricidad. La gente se alumbraba con candiles. Así era la casa de Don Santos y Doña Guadalupe, papás de Oscarito, bien alumbradita con candiles. La mamá echando tortillas, los niños jugando en el patio y Don Santos, además de la milpa y una parcela de café que cultivaba, hacía un trabajo espectacular. Mandaba mensajes con ruiditos, o sea, era telegrafista, porque antes tampoco había teléfonos celulares y así se enviaban los recados, a puro pi pi pi. Claro, alguien más descifraba los pi 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 en otro lado. Cuando Oscarito estaba pequeño, sufrió una enfermedad terrible. Se llamaba poliomielitis, mejor conocida como polio, y hace que la gente no se pueda ni mover ni hablar. ¿Y ahora cómo jugaría Oscarito? Pero nuestro amigo no se dejó vencer. Con los cuidados de su mamá y las medicinas, se curó y hasta se hizo bien platicón. Eso sí, no consiguió ser bueno en matemáticas, pero sí en lenguaje. Hasta aprendió algo de carpintería. Ninguna enfermedad iba a vencer a Óscar. Entre tablas y aserrín fue que al joven Óscar le surgió el deseo de ser sacerdote. Hizo sus maletas y se fue al seminario a donde van los jóvenes que quieren servir a Dios. A Óscar le gustaba tocar la flauta, pero lo que más disfrutaba era hablar con la gente, conocerlos y saber cuáles eran sus problemas, porque el trabajo de un sacerdote no solo es dar misa, sino estar con la gente del pueblo, o sea, con nosotros para ayudarnos. Para ser sacerdote hay que leer mucho. Leía filosofía, historia, la Biblia, las encíclicas, visitar pobres y enfermos, hacer obras de caridad, entre otras cosas. Todo esto lo aprendí en el seminario San José de la Montaña en San Salvador. Desde que era seminarista, Óscar Romero siempre fue muy inteligente y dedicado a los estudios. Por eso fue que lo mandaron a Roma para que terminara su preparación sacerdotal. Lo hizo a sus 22 años, allá por 1937, cuando lo ordenaron sacerdote en Roma, Italia, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. A Monseñor Romero le tocó duro. Como inició la guerra en Europa, se tuvo que regresar a El Salvador. Eso fue por 1942. En otro viaje pasó por Cuba y lo acusaron de espionaje.
es que en ese tiempo había otra gran guerra entre varios países. Por eso, cualquiera podía ser espía, o sea, de esos que llevan información a otros gobiernos. A los que acusan de ser espías, los meten en cuartos y los interrogan por horas y horas. Lo encerraron junto a su amigo, el padre Rafael Valladares, a quien también habían acusado de espionaje. Gracias a un sacerdote cubano, los dejaron ir porque los reconoció. ¡Qué terrible que te detengan y no sepas por qué! Pero aunque todo parecía estar bien en El Salvador, no lo estaba. En todo el país había familias con mucha hambre, niños que no iban a la escuela, los papás que trabajaban cortando café o sembrando maíz, no les alcanzaba el dinero para pagar y por eso les quitaban sus terrenos, los dejaban sin nada. Así había mucha gente bien pobre. Lo que Monseñor hacía era que en las temporadas de café dejaba que las familias durmieran en el convento. Pero no solo en la parroquia de Monseñor Romero la gente pasaba frío y hambre, era en todos lados. La gente estaba cansada de que les dieran salarios bajos, de que no les pudieran dar de comer a sus hijos. Por eso, la gente salía a las calles y protestaban marchando en las calles con pancartas. Eran miles de gentes caminando en la calle pidiendo por salarios justos. Pero a muchas otras personas no les gustaba que la gente pobre protestara, que exigieran sus derechos, porque eso es lo que hacían. Y Monseñor Romero empezó a preocuparse por ellos. Es que nadie los escuchaba. Nadie quería saber nada de los pobres. Por esos días lo llamaron para convertirse en obispo auxiliar en San Salvador, que es un sacerdote especial que le ayuda al obispo, quien está al frente de varias parroquias. Entonces, cuando el obispo no está, el auxiliar hace sus funciones, que son visitar parroquias, ver a los pobres y atender a la comunidad de la iglesia. Monseñor siguió escuchando a la gente y poco a poco empezó a conocer sus dolores y tristezas. Ese era el gran trabajo de Monseñor Romero, escuchar a los pobres. Empezó a ser, como lo conocemos, la voz de los sin voz. Hermano, un trago de whisky. ¿En la roca? No con hielo. ¿Me puedes dar una botella de agua, por favor? Vamos a ver el segundo, porque son tres, pero es importante cómo nos va dando, enfocando cómo se da el pastoreo. Durante la época de la música disco, de pantalones acampanados, cuando los niños jugaban más con trompo, chibola, ladrón librado, escondolero, mica, y no existía internet ni celulares, el país estaba en problemas. Mucha gente no estaba contenta de cómo eran tratados. Los campesinos trabajaban muchísimo la tierra junto a sus hipotes bajo el ardiente sol y les pagaban muy poco. Tan poco les pagaban que no les alcanzaba para darle de comer a sus hijos. Por eso, ellos y los trabajadores de la ciudad salían a las calles a protestar. Cuando lo hacían, la policía los golpeaba. Las tanquetas salían para meterles miedo y que no siguieran marchando. En medio de todo este sufrimiento, nombraron a Monseñor Romero obispo de Santiago de María. Por eso se tuvo que ir para este municipio, que queda en Usulután. Cuando Monseñor estuvo aquí, tuvo la oportunidad de convivir más de cerca con los campesinos y de conocer más de sus problemas. Por fin alguien se fijaba cuánto trabajaban todos ellos. Monseñor iba con ellos al campo, los visitaba en sus casas. Y de pronto, se le ocurrió que para predicar la palabra de Dios, había que ir junto a los campesinos. Le puso parlantes a su carro y ahí iba, junto a los trabajadores para el cafetal y les predicaba del amor de Dios. Caminar, acompañarlos y comer con la gente más humilde
hizo que Monseñor se identificara con las necesidades de ellos. Había campesinos que se reunían a hablar sobre lo mal que los trataban y sobre cómo podían exigir que les dieran mejores sueldos y mejor trato. Un día, en junio de 1975, pasó algo terrible. Asesinaron a 5 de ellos. Hoy en día, a este hecho se le conoce como la masacre de 3 calles. ¡Cuánto dolor en las familias! Monseñor fue a consolarlos y aunque no lo denunció públicamente, como muchos amigos campesinos se lo pedían, sí le mandó una carta al presidente Molina. Ahí le decía lo triste que era que la gente sufriera así. Pero el presidente no hizo nada. Su caso quedó archivado. Cuando en 1977 nombraron a Monseñor Romero arzobispo de San Salvador, mucha gente rica estaba feliz. Pensaban que podían seguir abusando de la gente pobre porque nadie los acusaría. Creían que Monseñor Romero era blando, no como otros sacerdotes que estaban comprometidos a ayudar a los más pobres. Es que la gente rica y los militares luchaban por sus intereses. Pagarle más al campesino era ganar menos dinero para sus lujos. Que la gente tuviera lo justo para vivir lo consideraban innecesario. Y por eso El Salvador era importante para Estados Unidos, que no quería que fuera como otros países, que ellos consideraban enemigos, como Rusia y Cuba. Los ricos y el gobierno militar tenían tanto miedo de que los campesinos se organizaran para exigir sus derechos que empezaron a desaparecerlos. Sí, se los llevaban de sus casas y nunca nadie más sabía de ellos. Uno de los sacerdotes que se organizaba con los campesinos para que tuvieran un trabajo justo y que conocieran sus derechos era el padre jesuita Rutilio Grande, quien era amigo de Monseñor Romero. A las pocas semanas del nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo, asesinaron al padre Rutilio. Fue un sábado por la mañana cuando se dirigía hacia el Paisnal a celebrar misa. Iba con Nelson de 16 años y Manuel de 62. Unos hombres armados los esperaron para asesinarlos. Les dispararon hasta causarles la muerte. ¡Qué terrible para todos! Monseñor Romero se entristeció muchísimo. Nuevamente, le dijo al presidente Molina que investigara el hecho, pero el gobierno, de nuevo, no hizo nada y en las noticias nunca salió nada. El dolor de Monseñor era tanto que en protesta dejó de ir a los actos del gobierno, y eso era gravísimo. Monseñor se reunió con el presidente Molina varias veces, pero de ninguna reunión salió satisfecho. La justicia para el padre Rutilio Grande jamás llegó. Todo se puso peor. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron. Un grupo de gente se enojó ante las injusticias y comenzó a utilizar la fuerza también. Personas del gobierno como Mauricio Porco-Novo Pol, quien se encargaba de las relaciones de El Salvador con otros países, fueron secuestradas y asesinadas. Al día siguiente de haberse encontrado con su cuerpo sin vida, el 11 de mayo de 1977, fue asesinado otro sacerdote, Alfonso Navarro, que también trabajaba y se preocupaba por los pobres. ¿Cómo era posible que nadie hiciera nada ante tanta injusticia? Monseñor Romero tenía claro que perseguían a los sacerdotes y a la iglesia porque ayudaban a los pobres. La gente ya no podía más. Los perseguían, los atacaban, los mataban por buscar justicia. Así, Monseñor se convenció de que su misión era denunciar esas injusticias. Él había regresado a El Salvador para ayudar a los más necesitados y a los humildes, aunque esto le llegara a costar la vida. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre,
debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. En la época de los 70, seguían los problemas en El Salvador. Trataban mal a los trabajadores, les pagaban súper poquito y con ese dinero no podían mantener a sus familias. Las personas desaparecían por defender sus derechos. Incluso les quitaban la vida hasta los sacerdotes. Uno de estos sacerdotes asesinados fue el gran amigo de Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande. Todo este sufrimiento hizo que Monseñor Romero se uniera cada vez más a los pobres y desprotegidos. Defendía, denunciaba, trataba de buscar soluciones, pero siempre por la vía pacífica. Sus acciones se volvieron tan importantes que personas de otros países vieron con buenos ojos todo lo que Monseñor Romero hacía por los pobres. Por eso, le dieron muchos reconocimientos, universidades, gobiernos, asociaciones, incluso fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Este premio es todo un honor poder recibirlo, ya que es un reconocimiento a nivel mundial, que se les da a las personas que han tenido un ejemplo de vida, humildad, sencillez y que han velado por los más desprotegidos. En esta oportunidad, el premio no fue para él. Fue entregado a Madre Teresa de Calcuta, otra santa que trabajó por los pobres. Pero aún así, era un gran reconocimiento el haber escogido a Monseñor Romero como posible ganador. Cuando Monseñor Romero recibía estos reconocimientos, lo hacía siempre en nombre de todos aquellos que luchaban y defendían la causa del amor al prójimo. A pesar de ello, muchas personas en El Salvador no veían con buenos ojos la labor de Monseñor Romero. En esta misma época, se dio otro hecho violento que afectó muchísimo la vida de Monseñor. Asesinaron a un grupo de jóvenes en la comunidad El Despertar en San Antonio Abad. Entre ellos, se encontraba el padre Octavio Ortiz, el primer sacerdote que Monseñor ordenó y a quien apreciaba mucho. El padre Octavio, junto a 4 jóvenes, fueron asesinados violentamente. El gobierno contó muchas mentiras, pues decían que habían muerto en un combate y que ellos eran guerrilleros. Esto no era así. Ellos eran un grupo de 40 jóvenes que estaban reunidos en un retiro religioso. El padre Octavio los acompañaba como su guía espiritual. Esta nueva injusticia no la cayó Monseñor Romero. Y en la misa dominical, desmintió la versión del gobierno central ante todos los asistentes y que se transmitió por medio de la radio YSAX. Esto no le gustó al gobierno militar ni a las personas con mucho poder y dinero. Monseñor se iba convirtiendo en una persona desagradable e incómoda para ellos. Monseñor aprovechaba los viajes a Roma para contarle al Papa Pablo VI lo que estaba pasando en El Salvador. Le habló de las terribles injusticias que se daban y que faltaba muy poco para que estallara una guerra entre personas civiles y el gobierno. El Papa le dio su apoyo y le dijo que continuara su labor de denuncia, de justicia social y de amor hacia los pobres, y que él siempre rezaba por El Salvador. Monseñor Romero sintió la fuerza de Dios en sus palabras y le animaron a seguir con su misión. El trabajo de Monseñor Romero no se centraba solo en las parroquias. Era una luz y esperanza para todas las personas más desprotegidas y vulnerables que vivían en problemas y situaciones de injusticia. Siempre que eran atropellados sus derechos, acudían a Monseñor,
porque sabían que podían contar con él y que nunca los dejaría solos. Todos estos problemas se estaban haciendo cada vez más fuertes e incontrolables, y la guerra estaba muy cerca. Por todo esto, en 1980, Monseñor le envió una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En ella, le pedía que dejara de apoyar al gobierno militar de El Salvador con armas, chalecos antibalas, máscaras de gas y todo lo que era para la guerra. Le hizo saber que todo eso era para matar a gente inocente y que el gobierno mentía al decir que con ello combatían a los guerrilleros. No era así. En la misma carta le mencionaba que todo esto no ayudaba a encontrar una justicia y paz verdadera, sino al contrario, estaba conduciendo a un mayor castigo contra el pueblo que se organizaba para luchar en defensa y respeto de sus derechos humanos. La carta cayó tan mal al presidente de Estados Unidos que llamó al Vaticano en Roma para que pusieran en orden a Monseñor. Las hermanas carmelitas de la capilla del Hospitalito Divina Providencia, lugar donde Monseñor Romero vivía en un pequeño cuarto, le decían que se cuidara por todo lo que estaba pasando y principalmente por las amenazas de muerte que se habían enterado que le hacían a Monseñor Romero. Para esos días, había crecido tanto el odio hacia Monseñor que querían callarlo a toda costa. Por ello, pusieron una bomba en la radio YSAX, donde se transmitía todo lo que Monseñor Romero predicaba. Las amenazas siguieron hasta tal punto que fueron las religiosas de la capilla del Hospitalito Divina Providencia quienes recibieron las llamadas directamente donde amenazaban de muerte a Monseñor. Las religiosas estaban preocupadísimas por Monseñor, pero él siempre las tranquilizaba. El lunes 24 de marzo de 1980 por la tarde, sin imaginárselo, El Salvador escucharía la última homilía de Monseñor Romero. Cuando él estaba en el altar ofreciendo el pan y el vino, se escuchó un estruendo. Este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar proceso de justicia y de paz en nuestro pueblo. Unamos pues íntimamente fe y esperanza a este momento de oración por nuestra isla y por nosotros. Con su muerte, querían callar la voz del hombre que defendía a los más desprotegidos, que ayudaba a los encarcelados, que consolaba a las viudas, que daba de comer al hambriento, el que ayudaba al desamparado. Pero no pudieron silenciarlo, porque su voz se escucha más fuerte que nunca, y se da vida al cumplimiento de sus palabras. Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Él representó una iglesia que cuidaba a los pobres, que denunciaba las injusticias. Para muchos, Monseñor Romero es una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. San Romero, mártir por amor a su pueblo, por amor a su gente, como Jesús de Nazaret, que dio su vida para salvarnos. Y por ello, el padre Ignacio Ellacuría, otro mártir de la iglesia, dijo: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Yo considero que con estos tres pequeños videos, aunque sean muy infantiles, pero nos ubican muy bien en la situación donde él tuvo que realizar su pastoreo y donde él aprendió a ser un pastor y un profeta. El punto tercero es la parte más bien del estudio, cómo analizar en lo investigado de las fuentes, cómo ha sido el enfrentar el estudio pastoral y profético de Monseñor Romero. Fíjense que cuando yo realizaba los estudios de licenciatura,
En la teología yo nunca dudé en investigar a fondo la obra y el mensaje del obispo, pero tenía un grave problema, porque todo lo que se refería a Óscar Romero en el año 80, 90 estaba completamente vetado, todavía en el 90. No había entonces ni ediciones, sino transcripciones, con el pro y contra de quien hace la labor, porque eran simplemente transcripciones de cintas o cassettes, y ahí puede haber mucha traición al contenido. En ese tiempo, cuando no había web, algunas publicaciones de primera mano estaban custodiadas, reservadas por la iglesia, y solo existían homilías editadas por el arzobispado que se transcribían de cintas, y esta que no era muy fiable. Y entonces empecé, aquí viene la parte personal, a pedir audiencias, algunas con rechazos, como para indagar cuál era mi intención. De todo ello realicé un banco de datos, fíjense que son todavía mi fuente de todo cuanto pude investigar. Y con ello estratifiqué, clasifiqué todo cuanto pude conseguir y determinar obras mayores, obras menores. Y esto supuso hacer una primera investigación que ustedes la pueden buscar como el estudio de la espiritualidad teológico de Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, por la Universidad de Heredia en Costa Rica. Está en línea. Y con ello después iniciaría el doctorado con el tema Dios en las homilías de Monseñor Romero, que es a donde quiero enfocar pues esta parte del retiro. Curiosamente, en esta etapa, entre más fama tenía el obispo fuera de El Salvador, dentro había más sigilo y vigilancia internamente. Hubo un cambio intencional, digo yo, intencional de obispo, que cambió completamente la investigación. ¿Cómo era que en el momento en que Monseñor Romero era más reconocido en su memoria hacia afuera, la oficina de canonización la cerraron por falta de presupuesto? Es decir, algo era insólito, insólito. Eso hizo que se arraigara, fíjense a dónde voy, más fuerte la tradición romeriana. Es decir, fue más popular que institucional. Y la gente decía, Monseñor Romero ya es santo, lo dice el pueblo de Dios y el mundo. Luego, con la tecnología y el Internet, y con la causa abierta en Roma, surgimos varios autores, eclesiólogos, teólogos, que dieron rienda suelta a liberar la memoria de un personaje controversial. La Santa Sede ciertamente sabe de prudencia, pues aún existían y existen personas vivas que sentían rechazo y prejuicio al obispo salvadoreño, aún reservadas contra el obispo, de los mismos obispos. Lo pudimos constatar el día de la beatificación. Fíjense que para mí fue el día más importante en la memoria, porque era lo que nunca pensamos ver. Y hasta ese día en las parroquias que uno ubica, que son más ricas, las menos comprometidas por la causa de los pobres, no participaron y se hicieron, bueno, por supuesto, ausentes completamente. Y es porque aún en la iglesia nos gustan ciertos, digo yo, santos ajustados a nuestra psicología religiosa. Nos encanta no tanto los mártires, porque son políticos. Y yo aquí hago una pregunta. Lo que vamos a celebrar en Semana Santa, ¿acaso Jesús no fue parte de una causa política? Toda la santidad política, el martirio, tiene que ver en la historia de los santos de la iglesia con confrontaciones con el poder. Y finalmente, hace unos meses conseguí la Positio Supermartirio, que es, se llama así, Positio Supermartirio de Monseñor Romero, que es la obra de la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos, y que suele ser un documento de máxima reserva y que recoge los testimonios a favor o en contra de un proceso de canonización. Tiene fecha de 2014 y es un texto de 1667 páginas.
Miren, la misma posición reconoce que el proceso de Monseñor Romero se encontraba bloqueado por la congregación de la fe. Dice el texto, entre comillas, por prudencia. Y luego de desbloquearlo, pasó a la congregación de los santos para seguir el cauce normal y que solo duró 1 año para proclamarlo beato, pero pasó entrampado casi 35 años. Yo realizo mi tesis, yo no sé si va a ser libro, reflexión doctoral, sin importar a dónde me lleve, más conciencia de profundizar en este hombre que es apasionante. Un pastor para mí que aprendió de un pueblo, de sus miedos, él aprendió de los miedos, hasta llegar a conformarse plenamente con el pueblo a través del martirio. En la iglesia del Rosario, cuando él estuvo en nuestra iglesia de los dominicos, atacaron y él estaba ahí. El primero que se tiró en el suelo fue él. Y la persona, dice María López Vigil, le preguntó, bueno, pero usted que no es el obispo, los obispos no tienen miedo. Y dice él, bueno, si el maestro tuvo miedo, yo también tengo miedo. Y se tiró al suelo, es decir, un pastor que aprende de los miedos, también de sus miedos como Jesús. Mis tutores en algún momento me decían que yo no iba a conseguir mucho, porque mi intento es descubrir quién es Dios en el magisterio homilético de Monseñor Romero. Algunos teólogos sostienen que de la homilía no se pueden hacer mucha teología. Pero yo me pregunto, entonces, ¿de qué Dios hablamos? Si la teología es el discurso sobre Dios, si Monseñor tocaba la realidad con los ojos, con las manos, con la boca de Dios, entonces, ¿qué contenido tiene la homilía o de quién habla? Y entonces yo seguí mi investigación y la verdad que la vida de Monseñor es un misterio. Monseñor Romero era tímido, hijo de campesinos, acomplejado. ¿De dónde le viene el complejo? Era un hombre pues con rasgos de poliomielitis en su rostro, su quijada era un poco parte de eso. Se burlaba, su papá le llamaba el renco. O sea que el papá lo discriminaba un poco por eso, por su faltante. Sin embargo, él utiliza eso y dice que empezó a gustar de todo el mundo intelectual, de la iglesia, de documentos, de la oratoria, y ese hombre se transformaba con un orador clásico hablando de temas sociales del siglo XX, una cosa insólita, ¿verdad? Era un hombre que manejaba el volumen, hemos escuchado en la pequeña caricatura, las pausas, la redacción, era un hombre, los medios de comunicación perfectamente, es un faltante que le hizo dar fruto en la historia personal, eso nos tiene que decir mucho a nosotros. Un hombre sencillo, no pobre, pero honesto, con toda una clásica espiritualidad y formación clerical bajo la eclesiología del cuerpo místico, rotundamente fiel al magisterio, a los papas, porque él era pastor en todo. Pero yo digo acá que algo se quebró en él mismo, y yo digo, Dios mismo, sí. Algo que lo transformó en el púlpito como el predicador escuchado a la misma hora con un rating sin precedentes, con claridad en su palabra, en una oratoria clásica pero correcta y sin querer, con un llamado de Dios a través de su pueblo y de su destino. Él decía, el pueblo es mi profeta y con este pueblo no cuesta ser pastor. Muy a pesar de ser correcto y plenamente pastor, supo llegar donde le conducía la verdad, a la misma realidad de su pueblo martirizado. Sin embargo, en esta tradición romeriana también la Pontificia ha tratado de esclarecer muchas cosas que Monseñor no dijo y que, claro, el fruto de la devoción, de exaltación de la figura, a veces se hacía que se representara un pastor como más ideal a la realidad de los grupos confrontados. La posición, este documento pienso que intenta limpiar la faz de ese Dios también usado, vejado, impugnado y utilizado por el poder religioso, económico y político, y esto solo lo hacen los profetas. Y viene la última parte.
para nuestro propósito, para nuestro retiro, qué líneas vitales para nuestra fe, para la fuerza del testimonio nos enseña este pastor, este hombre de Dios. Y lo primero que a mí se me ocurre es que lo que hacen los profetas de Israel es dar el justo lugar a Yahvé, a Dios, el derecho de predicar al verdadero Dios. Y voy a poner simplemente algunos literales. La vida del obispo Romero es un misterio que cobra en él un magisterio profético. Vean que estoy jugando dos palabras. Un misterio que cobra en él un magisterio profético. Como en sí los obispos enseñan, pero pues aquí hay algo más. Una vida siempre que fue marcada por guerras desde pequeño, desde 1917. Se pasa por Cuba, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en El Salvador, los conflictos del año 70. Es decir, en el año 1932, en El Salvador desaparece el mundo indígena. Él era un niño, tenía 17 años, 15 años. Él no se va a poner, es decir, el gobierno militar desapareció a los indígenas en El Salvador. Es decir, toda una vida en conflictos, en una ausencia de paz. O sea, desde 1917 hasta 1980, un magisterio realizado en el conflicto. Allí, la primera línea pastoral. Segundo, su identidad es anacrónica. Él era un hombre que se flagelaba, que hacía penitencias, que era un hombre anacrónico, pero fue alimentando, no dejó de hacer estas cosas como la confesión, los ejercicios de San Ignacio. Claro, había sido armado jesuíticamente interiormente, porque el seminario en El Salvador y el Colegio Pío Latinoamericano en Roma eran dirigidos por jesuitas. Sabían muy bien la metodología para armarse por dentro, para discernir. Era muy común y en algunas cosas anacrónico, era propio de las apariciones del Sagrado Corazón, propio de las devociones del Sagrado Corazón, del Rosario de la Virgen de la Paz. Es que era un sacerdote clásico, era su armadura, su identidad, pero eso no quitó que ese Dios por dentro le trabajara a través de la experiencia pastoral de su pueblo. Es un clérigo nato con un proceso profético, digo yo. Ahí está una llamada irrenunciable hasta dar la vida. C. Él experimentó un estigma, no como lo tenemos nosotros, como el estigma que a veces nos gusta este tipo de santos actuales. Es el estigma del pueblo, el estigma de la historia, herido de historia, marcado similarmente a Jesús el Maestro, 3 años de magisterio episcopal, la muerte, la incomprensión de todos lados, hasta de Juan Pablo II, totalmente incomprendido en algún momento. Trató de ser un ministro de reconciliación para todos, creyentes o no, porque le importaba la paz, la justicia que producen la comunión, la verdad y las condiciones de vida para su pueblo. Así aprendió a ser un pastor con olor de ovejas. Su dimensión pastoral, miren, amaba a la iglesia con la verdad de lo que se cree. Amaba a los pobres, vivía con ellos, estaba con ellos, buscaba el pastoreo del evangelio para todos, para contrarios, adversos, cercanos. Y sufría también esto. Sufría las manipulaciones de los grupos, de las verdades en la misma comunidad de fe, en la misma comunidad episcopal. Y sentía que su misión era anunciarles la buena noticia y mejorar la situación en la que vivían. Romero no era un teólogo, ni un intelectual, ni un teórico, era un pastor, pero me acuerdo lo que dice John Sobrino, que es la teología del amor. Es decir, la teología del amor, es decir, llegar al acto de entregar la vida es el acto, es decir, más teológico sin que él mismo se convierta en un teólogo, se hace teólogo del amor. Entonces, yo quisiera, por último, a ejemplo de los profetas bíblicos, Romero confrontó 3 cosas. El Dios auténtico con los Baales,
en la Biblia el Baal es el falso Dios. La realidad salvadoreña y el destino de los pobres se convirtieron en el juicio teológico para la fe de este obispo, pastor, y con eso va a reformular su vivencia personal de Dios, uniéndolo a esa economía salvífica de la Trinidad y a la causa del ser humano como afirmación de esta vivencia. Fíjense, lo primero que hay que hablar de Dios, de nuestro Dios, es qué falso Dios nos hemos hecho de él. Limpiar la imagen de Dios fue básica, es para nosotros una tarea de la espiritualidad, limpiar las imágenes de esos falsos dioses, del Dios de la religión, del cumplimiento, de la tradición, que no son el Dios de Jesucristo, el Dios del Evangelio. Y él mismo sabe y reconoce, dice, yo creo en la providencia, pero no en el providencialismo. Dios lo va a hacer todo. De eso, ¿cuánto hay hoy en nuestra iglesia, en nuestros grupos a veces apostólicos? Una visión providencialista de las cosas. Entonces yo pienso que hace que Romero, al limpiar, hace que evangelice a Dios contra esa forma que no es Dios. Monseñor denuncia la caricaturización de ese Dios en la fe y en la vida. Separar la fe y la vida es otra cosa que nos dice en su teología. Dios está concreto. Lo aprendió. No me digan, porque él no estudió teología latinoamericana, él estudió todo lo clásico que estudian, pero ¿qué fue? Por eso yo digo, tiene que ser Dios mismo. O sea, Dios mismo le enseñó su verdadero rostro en sí y en lo que miraba. Es decir, Dios está siempre presente, pero trata de decir, bueno, desde aquí, desde la tierra, empieza a tocar a ese Dios antagónico a lo que es el Dios, a veces de una tradición, de una religión. Evita la reducción de las imágenes al capricho de la fe, de la religión o de las conveniencias. Él llega a decir algo, desde aquí, desde la tierra, dice, es un encuentro que ya lo hemos de hacer nuestro, es nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar ya debe ser un Dios que se encuentra en nosotros. Para Romero será un Dios siempre libre y mayor. Ante el acoso de petrificarlo o hacerlo a su propia medida y necesidad. Infinitas frases ahí al respecto. El Dios de Monseñor Romero es dinámico y se inserta en la historia humana, iluminando para él las santidades, humanizarse y vivir en las realidades de la tierra como un himno a la Trinidad. La gloria de la Trinidad es, decía él, la gloria de Dios es que el pobre viva, parafraseando a San Ireneo. Segundo, Dios versus religión. Desmitifica. Dios no tiene que ver con Dios contra Dios, esa forma de Dios. Segundo, Dios versus religión. Monseñor Romero estipula que creer en Dios no puede replegarse en un ámbito de fe personal o en un fenómeno exclusivamente religioso institucional. Ni la iglesia ni la praxis cultural tienen la palabra en sí mismas. Pues por vocación genética y fundante, la comunidad de Jesús está llamada a ser una comunidad excéntrica hacia afuera, salva. La vocación de la iglesia es salir, es salvar, es sinodal un poco, la iglesia en salida. Y llegar a rechazar, a pesar de que él era anacrónico en muchas cosas, rechaza espiritualidades intimistas y rigoristas que desencadenan en alienaciones de la fe, movimientos, prácticas y costumbres que llevan implícitas como verdades eternas. El Dios, dice de él, el Dios de Jesucristo y en el que cree Monseñor, es solidario con la causa salvífica y global del ser humano, entendida como un amor de justicia. Y dice que es un criterio de verificación ante una situación indigente de una fe que es primaria. Para que lo diga él, algo tiene que ocurrir por dentro. Cuando él aprendió otra cosa, otro Dios, otra manera de celebrar, ahí hay alguien y ese puede ser solamente un Dios que lo habitó.
Y no obstante, dice, la comunidad eclesial muchas veces se ha hecho cómplice cuando cree que el destino del pobre es la voluntad de Dios. Él decía, no es la voluntad de Dios. Y no toca raíz los derechos del pueblo, dice, no toca la raíz los derechos de la justicia. Eso no se le puede llamar voluntad de Dios. Eso, esa falsa espiritualidad, dice él, es un ídolo del poder. Y por último, un Dios versus riqueza. No puede hablar de un Dios que es un Dios de todo, el Dios de la justicia, cuando en la mesa dice, hayan acaparadores y a todos les falta el con qué. La misa salvadoreña canta eso. En ese proceso de fe, Monseñor Romero descubre que la verdadera imagen de Dios se halla minimizada en El Salvador, en la dignidad humana, por el sistema económico, político de la clase dominante, a veces protegido por la clase religiosa. Y esa deificación del sistema va a secundar falsas idolatrías que atentan contra la dignidad personal y social. La riqueza y el poder y todo lo que entrama son instituciones de muerte, de opresión y de esclavitud, y la deificación de ese sistema es la denuncia constante de Monseñor Romero, pues ese Dios Moloch, del que llama el Antiguo Testamento, representa todas las fuerzas militares, económicas, que destruyen la dignidad del ser humano. Esa libertad que Romero, en la manera de que él, cómo vive, en la manera como él propone, lo vive él mismo, coherente en su forma de ser, de vivir, de comer, de percibirse, incluso escrupuloso. Monseñor sufría en su diario espiritual, él decía de obsesivo compulsivo. Le hizo ir muchas veces al psiquiatra y con mucho rigor hacia la perfección de él mismo, y a veces decía, a veces siento que los sacerdotes les falta rigor, a veces él era rigorista, pero sin embargo él distingue entre lo que él hace y lo que otros viven, pero él sí se aplicó completamente esa ley o sea, si predicaba la pobreza, él mismo se lo aplicaba a sí mismo, un hombre coherente. La palabra profética de Monseñor eh, eh, abrogaba también el derecho a la naturaleza. Tocó el tema de la naturaleza, porque claro, por generaciones en generaciones en El Salvador, 14 familias fueron las que dominaban la historia, los territorios y la dignidad de las personas. A una parroquia a la que él le hablaba, él les llega a decir que ese sentido de cambiar, el sentido de la providencia de Dios, dice, no exime la colaboración inteligente y generosa de nosotros los creyentes. Y como parroquia, en los designios de la providencia divina, el instrumento que hay que aprovechar para santificarse, dice, es la justicia. Es la justicia, y es precisamente en el trabajo de la comunidad en la que podemos colaborar para que todos vivamos en gracia y justicia de Dios. Con esto yo quisiera, hermanos, hermanas, terminar con lo mismo que yo decía al inicio. Entender el pastoreo de Monseñor Romero fue un pastoreo que es la dimensión más fundamental para comprender su vida y misión, pero sobre todo en un pastoreo que trata de anunciar a Jesús, el buen pastor, en la misma comunidad. No siempre los buenos pastores son escuchados. Yo creo que nosotros hemos aprendido que quizá lo principal y lo que le llevó a ser pastor para otros, y con ello lo unió, pues el tema de ser realmente un hombre profético, donde no es posible separar pastoreo con profetismo o saber si el profetismo también lo hizo profeta. Muchísimas gracias a todos por la atención. Son quizá pequeñas líneas, pero realmente la pregunta nosotros podemos responderla afirmativamente. Realmente Óscar Romero es un profeta con olor de oveja, y el olor de oveja también lo hizo un profeta, hijo de su pueblo, aprendiz del pueblo y ejemplo universal para la humanidad incluso.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fray Carlos, por su presentación. Quisiera abrir 10 minutitos para intervenciones, preguntas. Comentaba usted al inicio que habían religiosas de la comunidad de Monseñor Romero. Si quisieran compartir con nosotros, en primer lugar, darle las gracias por su presencia a todos, a todas, a quienes están aquí en la sala a través de Zoom y quienes están conectadas también a través de el Facebook Live, a quienes les invito a que nos regalen muchos me gustas. Después este video va a ser subido a la plataforma de Un Café con Jesús 2020 en YouTube, para que pasen por ahí a verlo, a compartirlo, a socializarlo y sobre todo, como digo siempre, a darle me gusta para que pueda tener difusión. Entonces, pues, con mucha libertad, quien quiera hacer uso de la palabra, 10 minutitos nomás tenemos, tiene la palabra. ¿Mm? ¿Quién dijo yo? Yo dije, Muy quiero bien, preguntar, yo soy la Mercedes. Mestre de Chile. Sí, Lo que no quisiera te vemos, Meche. preguntarle es cómo piensa él la situación actual de esos muchachos. Yo soy maestra y cuando veo a esos muchachos, esa cantidad enorme de muchachos ahí en esa cárcel siniestra, pienso, me pregunto y tenemos un poco de divergencia en nuestra propia comunidad de maestros sobre el punto. Claro, miren, para llegar a eso siniestro que se ha llegado, fueron muy siniestro lo que pasó anteriormente. Es que fue una descomposición terriblemente social y sobre todo porque acuérdense que después de que fue el asesinato del obispo Romero, el partido en turno con quien lo mandó matar fue el que gobernó al país por casi 30 años. Entonces, por supuesto que la memoria histórica de Romero se disminuyó. Era bueno, respondía a a toda la élite rica del Salvador. Imagínense que en este momento, si en ese tiempo había 14 familias millonarias, hoy hay mucho más, mucho más. O sea, ¿qué nos dice? Que la guerra no es una solución. El Salvador tuvo en la guerra de ese tiempo del conflicto armado 70,000 muertos. Pero lo que hay que preguntarse también al ver las cárceles, el cómo se ha tratado el tema de la cárcel, es que responde a que del año 80 para acá ha habido 135,000 muertos más, producido por estos partidos de izquierda y de derecha que robaron, hicieron alianza con las pandillas. Las pandillas no es que nacieron en el tiempo de Romero, en el tiempo nuestro, cuando trabajábamos los dominicos con la pastoral de pandillas, las maras eran algo muy sencillo, eran jóvenes deportados pandilleros que te pedían una moneda, que hacían grupos de asociaciones juveniles, pero cuando empezó a ser un tema de preocupación, como se llama, de terrorismo, cuando vienen los acuerdos de paz en el año 92, que no fueron realmente unos acuerdos, hubo una comisión de la verdad, la izquierda pasó a ser una fuerza política aprobada, pero en la base se mantenían, pues estos jóvenes expulsados de Estados Unidos se unieron a los que habían dejado las armas en el ejército y las armas de la guerrilla, se fusionaron y formaron lo que se llaman las pandillas que tenemos hoy. Entonces lo que estamos viendo, pues viene de ese producto. Ciertamente el asunto es, hay muchas versiones al respecto. Sobre todo, sabiendo los antecedentes, yo siento aquí, para llegar a esa conclusión, tenemos que ver todo el proceso, que es decir, que el país después del año 92 tuvo otra guerra y peor, porque si la primera guerra en el tiempo de Romero y la guerra civil
hasta la muerte de los jesuitas, era por tierra, por salario. Esta última era el pobre extorsionando, eso era vandálico. Entonces, habría que ver los criterios, por ejemplo, para decir que hay varias visiones en las que nosotros tenemos que ampliar un poco el rango. Esta Segunda Guerra fue más cruel y no había justicia, sino había prácticamente delincuencia, a tal punto que el actual presidente le ha llamado terrorismo. Es que no podía llamarse de otra manera. O sea, no había tales. Y entonces hacían alianza las maras con los partidos dominantes de izquierda y de derecha, y aún más, ellos eran los dueños, los ricos, y esta gente de los partidos, de las empresas de seguridad. Entonces, extorsionaban a la gente para que emplearan a sus propios cuerpos de seguridad. Miren, la situación en El Salvador actualmente es compleja. Es compleja. Tampoco es la imagen de un Salvador bonito, de un El Salvador estéticamente externo. Hay una serie de problemáticas que yo, estando allá hace poco, yo soy muy consciente que seguimos viendo problemas de desempleo, 300 personas migrando hasta Estados Unidos diariamente. No solamente es el tema seguridad, es reclusión de las personas. Es decir, es el tema trabajo, es el tema carestía de la vida, que es uno de los fenómenos que ocurre en todo el mundo. Entonces, ¿qué decirles? Los vemos, tenemos una versión ciertamente de la situación actual de las cárceles, pero también hay que ver, por ejemplo, la otra parte que no se ve, es decir, que son las personas de confianza que hacen cárceles más proactivas y educativas. En algún momento, lo que nosotros vemos es, primero, que Bukele lo que hizo fue enfrentar a los que cobraban la vacuna que se llama en Colombia, o la renta. Pues ahí tienen que ponerse de acuerdo. Ahí todos juntos, ahí no hay tales. Pues ciertamente ahí entiendo yo, si no doy mala información, es que tienen que ver algunas formas pedagógicas en todo este proceso de reinserción de personas así. Va a ser muy difícil. La historia de El Salvador son muchísimas personas. Todavía en el mes de enero, el ministro de Seguridad decía que esa la ley que está actualmente seguirá todavía en el país, y que todavía hay libres casi 20,000 mareros o pandilleros que se han ido a otros países, y donde se han ido formulando pequeñas células incluso fuera de El Salvador. Una situación muy difícil. Si lo vemos, en El Salvador hay pros y contras del asunto, pero realmente nadie había entrado. Yo no estoy diciendo que soy pro Bukele, nadie le había entrado al tema seguridad, precisamente porque había consorcios, y esas formas que tenemos tal vez no nos gustan, no son tan humanas, pero en algunas cosas tienen que haber procesos de reeducación, porque en los procesos que tenemos de reinserción social, las personas no salen realmente personas, sino salen peor. Eso pasa en muchos lugares donde yo he vivido como fraile, y realmente no resultan ser ni educativas, ni tampoco de devolver a la persona al seno de la sociedad. El gran problema que tenemos en El Salvador es qué es lo que viene, hacia dónde vamos. Es decir, no podemos tampoco estar sujetos a una hegemonía de una persona que se empotre en el poder una y otra vez. Eso no. Porque un país se hace con disidencia política, tiene que haber disidencia. De lo contrario, pues eso pues se llama hegemonía o dictadura. Es decir, es una situación muy difícil la que vivimos en El Salvador. Tal vez podría ser quizá lo más paliativo. Los derechos humanos, Amnistía Internacional, tienen su propia visión del asunto, pero el problema es mucho más complejo de lo que nosotros vemos en las imágenes, y que no dice, fíjense, ahora, después de ponerle a la persona, las familias más pobres tenían que vender frente a la iglesia de los frailes. Las prostitutas tenían que dar $1 diario, los que venden periódicos, es decir, tenían que pagar. ¿Cuánto es eso
al mes, cuánto al año, por décadas y décadas. Y muchas veces los consorcios también eran internamente con las autoridades, con los partidos políticos, a costa del pueblo. Entonces tenemos que tener un criterio mucho más amplio para pensar que sin duda quizá no es la situación más óptima. También yo no veo que eso sea, tiene que haber criterios de justicia incluso y de reinserción social a personas que sí han hecho realmente, hemos sido testigos de personas que no murieron en la guerra de los 80 y la mataron porque no dieron $20. Es decir, el desequilibrio de las cosas. Ese es el Salvador que realmente nosotros tenemos. Es casi difícil de decir y de expresar porque uno tiene que estar ahí como para entender, desentramar y discernir lo que está ocurriendo en El Salvador en este momento. Tampoco es la gloria, tampoco lo que estamos viviendo es la gloria. Mucha gente dice, mándennos un Bukele, necesitamos un Bukele. Sí, ¿no? También se puede desvirtuar en el camino, también puede torcer, es decir, el camino se puede ir cambiando. Es decir, creo que tenemos que ser más objetivos, pero ciertamente Romero creo que nos enseña a buscar consensos mm, lo más pluralmente posible que yo creo que hoy no tenemos. Muchas gracias. Gracias. Para servirle. Una más. Solo decir que agradecerte, Carlos, eh, de poder encontrarnos en este medio. He tenido, diríamos, entre comillas, la suerte de conocer esa Marcela, realidad en tiempo antes de Bukele y ver esa muerte, y escuchar a las familias con hijos, con nietos, profesoras, y realmente fue súper impresionante tener que ir a El Salvador y estar con todo ahí está Larry, ¿no? Larry que está, entonces, con todo un sistema de protección, es impresionante. Pero como tú dices, es súper complejo. Bukele no es el mejor ejemplo. Es una solución quizás temporal para eso, porque también puede ser yo colocaba hoy día, justamente por Justicia y Paz de acá, democracia y dictadura, porque hay democracias que se han convertido en dictaduras en América Latina. Pero sí yo pensaba en todo lo que, esta presencia en toda esa situación de muerte, esta presencia hoy día también ahí y acá, de Monseñor Romero, creo que es una pequeña luz, una pequeña fuerza para poder decir que quizás es posible dar un giro. Pero no dura tanto los giros, ese es el tema, porque la humanidad estamos es tan compleja y está tan no sé, corrompida, diríamos, ¿no? Porque no nos escapamos, diríamos, ni la iglesia ni otras estructuras de ello. Entonces, pero de todas maneras agradecerte porque creo que Monseñor Romero sigue estando vivo, diríamos, en la memoria de ese pueblo y de otros pueblos. Y personalmente para mí también es una figura importante para los jóvenes, o sea, cómo mostrar a los jóvenes esa figura que es posible desde lo que él era, ¿no? Frágil, tímido, y es posible, ¿no? Hacer sí. presencia de Dios en este mundo. ¿Mm? Gracias. Gracias a vos y qué gusto verte, Marcela, de nuevo. Creo yo que la fuerza de los mártires, de estos hombres y mujeres buenos, calzan perfectamente en todas las realidades que vivimos en América Latina en este momento. De un mundo que nos devora, un mundo que parecería que es todo lo tenemos, pero yo creo que la fuerza de estos hombres de Dios, yo siento que es muy importante, una idea que yo manejo, es dejarse quebrar por dentro por Dios. Es decir, esa para mí es una idea importante y que la podemos aplicar en Chile o en Bolivia, donde sea. Es decir, estos espacios de reflexión
que parece que desaparecen. Nos unimos mucho en la pandemia y luego desaparecimos, volviendo de nuevo a nuestro cascarón, ¿no? Entonces yo les diría que la memoria, la fuerza desde una América Latina unida, creyente, caminante, hoy cada vez es más necesario, ¿no? Tendremos en Argentina también próximamente, ¿verdad? Eh, pues ese testimonio de Dios de otro obispo, ¿no? De calibre. Y entonces, y yo digo que pienso yo que nos invita la realidad a unir siempre ese Dios al que debemos buscar y liberar esas, digo yo, limpiar esas imágenes de Dios, no confundiéndolo con la riqueza, con el éxito, no tan de fama hoy, incluso de estas formas de espiritualidad nuestra en la iglesia que parece que estamos volviendo a formas totalmente anacrónicas, ¿no? Entonces, y que a nosotros realmente, si Romero hizo todo un proceso sincero de buscar a Dios en el pueblo y de ser encontrado por el pueblo, tiene que haber producido en él un quiebre profundo para limpiar esa imagen de Dios en él mismo, en él mismo. Para mí es quizá una invitación para todos y todas en esta noche y sobre todo algo que decía un teólogo dominico, Jesús Espeja, ¿en qué Dios creemos? ¿En qué Dios estamos anunciando? Es la gran pregunta. ¿Nos estamos anunciando más a nosotros mismos como iglesia o anunciamos al verdadero Dios de Jesús? Pues muchas gracias a todos y todas por este encuentro. Y feliz Semana Santa, feliz Pascua. Yo quería, antes de terminar, dejar plantear una pregunta que para mí, pues, me parece determinante en este tiempo de Cuaresma, ¿m? Que es la que justamente estamos ya casi culminando y en esta dinámica de entrar a Semana Santa a la que nos invitaba. Así es que tengo la impresión que vivimos tiempos de insignificancia absolutamente, ¿m? De la iglesia tanto de la iglesia jerárquica principalmente. ¿M? No sé si alguno de los presentes sepa más de 2 o 3 nombres de algún obispo de nuestros diferentes países de los que formamos parte en este encuentro, pero sobre todo también de insignificancia del pueblo de Dios, porque la, la categoría, ¿no? El concepto pueblo de Dios, que es propio del Vaticano II, es propio de la Iglesia, pero surge con fuerza en nuestra época con el Vaticano II, eh, fue muy breve, ¿no? Hasta la cooptación de parte de la época eh, de Juan Pablo II, después del Papa Benedicto. Pues la pregunta que yo la dejo abierta, tanto al orador como a los que nos escuchan, ¿m? Y comparten con nosotros, es, de alguna manera, cómo salir de esta intrascendencia, que no se juega, en mi opinión, en tener poder, ¿m? En la sociedad, sino sobre todo autoridad, que es fruto del testimonio, ¿m? A los Jesús, que predicó con autoridad, ¿eh? Y no como nuestros dirigentes, según decía el pueblo, ¿no? Que lo escuchaba. Y también con esa autoridad de las primeras comunidades cristianas, que se decía de ellas, mira cómo se aman, ¿no? Cómo salir de esta intrascendencia. Como pueblo de Dios, hacia dónde podemos apuntar para profundizar y ser significativos en nuestra acción cotidiana, ¿no? No sé si alguien quiere dar alguna puntadita. Aníbal, ¿sí? Muy buenas noches y de antemano muchas gracias a todos, especialmente al fraile que nos ha expuesto y que de verdad me ha conmovido. Siempre me ha llamado mucho la atención el testimonio de ahora, puedo decirlo, de San Romero. Pero creo que sí son pertinentes las preguntas desde nuestra sensibilidad de fe, porque yo creo que también
la fe hay que entenderla como una sensibilidad, otro camino de razonabilizar la realidad, ¿no? Eh, esto, yo creo que la pregunta que hicieron sobre las cárceles en ese ambiente buquelesco que uno ve, pues obviamente estoy hablando desde Colombia, eh, pero que sí preocupa. Creo que nosotros de pronto en un ejercicio como el que estamos haciendo en este momento, pues poner en el centro a Bukele no correspondería, pero sí nos corresponde. Por ejemplo, creo que las preguntas surgen de ver cada vez que se ve noticias de Salvador en este momento, se ve a un Bukele que detrás tiene la majestuosa imagen de San Romero detrás y no deja de estremecer la sensibilidad de la fe, sensible a los derechos como sensible a los derechos fue el mismo Romero. Eh, y la pregunta entonces es, em, conectándolo con lo último que está diciendo Frater Adrián, ¿qué está haciendo la iglesia en El Salvador? ¿Qué papel está cumpliendo la iglesia en este momento? Si bien me parece muy cuidadosa la aproximación de decir en este momento Bukele puede ser una transición, pues no la más querida, y eso, pues en términos del ámbito político, vuelvo y lo digo, no deberíamos como meternos en ese tren, pero sí preguntarnos qué está haciendo la iglesia en este momento en El Salvador, cuál es su postura, por lo menos la más evidente. Quisiera saber si de pronto tienen una posición, ojalá no la hipócrita que de pronto tiene la iglesia en Colombia frente a muchas situaciones de gobiernos pasados en términos de derechos humanos que ha representado tantas muertes de jóvenes, desapariciones y masacres, eh, porque igual, aunque haya sido más tenaz lo anterior a Bukele, ¿eh? Alguien tiene que alzar la voz por eh, los derechos que se están violentando y buscar el equilibrio o poner en cuestión a, a una transición que se aprovecha de la desesperación por seguridad de un país, como pasó aquí en Colombia. eh, Se aprovechó un señor de la desesperación de inseguridad, vendió seguridad y se perpetuó en el poder, y eso fue un desastre. O sea, apenas están saliendo a la luz los miles y miles y miles de muertos eh, inocentes, ¿ve? Que fueron pasados por guerrilleros, por ejemplo. Y hasta acá nos han llegado noticias de jóvenes que están siendo pasados por maras. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué voz hay profética en este momento? Sería mi pregunta. Bueno, mire, yo estoy en Panamá y los momentos que puedo ir a El Salvador, yo acompaño a la vida religiosa en capítulos y en formaciones, por la experiencia que había tenido en la orden en todo el trabajo interno de animación, pero dirigiendo un retiro a unas religiosas, unas mujeres realmente pues sencillas, decían algo bien importante. Dice, estamos experimentando un país silenciado, donde se experimenta la centralización del poder, ¿no? Y la disminución de la vida religiosa y de la iglesia, porque nos hallamos sin respaldo. Un país que sigue seguro, pero con desempleo, seguro, pero migrando, ¿verdad? Entonces, fíjense que las voces que han sido, las que han sonado como un poco de confrontación, han sido los jesuitas. Los hermanos jesuitas han sido los que han logrado
poner las cosas, pero no sin ninguna complicación, no sin ninguna represalia, diría yo. No sé si es correctamente decirlo, pero la iglesia señala, nosotros como dependemos de esa eclesiología del pastor que les decía al inicio, los obispos hablan cosas claras, es decir, pero no es un momento profético, no es un momento, es decir, que realmente en cada realidad los obispos tratan de decir, de orientar, pero no es tan fácil hablar en este momento. Por eso están las otras informaciones, porque alguna gente se siente pues amarrada. Miren, un discernimiento en la vida religiosa, centralización del poder, un país silenciado. Hay muchas cosas de procedimientos también que hacen que la gente dice esto no puede ser. O sea, un país tiene que haber disonancia política, diferentes posturas. Llegamos a una elección con un 85% unánime, ¿no? Se hizo una reestructuración de las alcaldías del país, un país pequeño de 14 departamentos, que eran 80 alcaldías y ahora serán solamente 22. De la Asamblea Legislativa, pues creo que de 60 diputados, 58 son del partido del presidente, es decir, mire, es bien complicado. En la complejidad de Colombia también, imagínense, la guerra que tiene la actual, la violencia actual, es decir, que son las grandes preguntas que nosotros los cristianos tendríamos, lo que decía Romero, siempre unir en el discernimiento de nuestra fe la realidad. Yo siento que a veces no lo estamos logrando, es decir, no nos preocupa. Yo vivo acá en un país, en un barrio con las dominicas de la presentación, hacemos trabajo juntos, la escuela y la parroquia juntos, en una zona completamente de drogas, donde uno dice, bueno, pero si aquí están las autoridades, nada. O sea, uno ve alrededor sombras de muerte. Y el problema es macro, es más allá, va más allá de las fronteras. El problema del ser humano, es decir, siempre va a ser para nosotros también una reflexión humana y también de fe. Y le digo, en este momento podríamos tener un buen presidente que sea, bueno, si a la gente, alguna familia mía me decía, bueno, pero nosotros lo que queremos, hemos visto por fin son resultados, al fin seguridad. Esa es, y de la manera que se ha hecho, quizá no es la más correcta, pero la gente se siente más tranquila. Y bien, imagínense un país pequeño, nosotros tenemos apenas 21.000 kilómetros cuadrados, es pequeñito, no tenemos las dimensiones de Colombia, las dimensiones de Chile, ¿verdad? O de Argentina o de Bolivia. Es decir, yo creo que nos encontramos como países con discernimiento sobre la realidad y sobre todo la eclesialidad al servicio de la realidad, y no creo que, pienso yo, no estamos siendo responsables con la realidad. Es decir, me da mucho miedo decirlo, no sé si es correcto decirlo, pero yo siento que callamos, callamos, no tenemos alternativas de dialogar, de decir por dónde vamos, dónde nos unimos. Incluso una de las cosas que hacía Romero era la unión ecuménica. Hasta eso siento que en nosotros ha bajado la fuerza ecuménica, la fuerza profesional, dialogar con los actores sociales de cambio. Es decir, la iglesia no lo puede hacer solo o sola, necesita aliarse con personas que tengan el mismo propósito de ayudar al ser humano a la realidad. Mientras no hagamos eso, no va a ser cuestión de obispos. No creo que sea. Es cuestión de comunidades. La cuestión hay que invertirla, pienso yo. Mari, te damos la palabra, pero muy breve, por favor, porque ya llevamos 2 horas. Bueno, de alguna manera lo que decía el Fray, a mí me venía a la mente, porque pues si somos iglesia, pues no nomás son los sacerdotes, los religiosos, sino todos tenemos una responsabilidad hacia los demás,
yo vivo aquí en México, en la Ciudad de México, y pues nosotros tenemos una realidad pues también muy complicada, ¿no? Y yo pienso que todos nosotros nos tenemos que hacer responsables de todos, porque al fin y al cabo, pues creemos en un Dios y tenemos que unirnos para ayudarnos. Ahorita en México la realidad es pues muchos migrantes, muchos, los vemos en las calles, tumbados en el piso, y pues es muy difícil, la verdad, muy difícil, es una realidad en la que nos da tristeza que toda esa gente se ha venido para acá, pues creyendo tener algo mejor. Y pues es algo que pues poco o mucho puede hacer la iglesia realmente. Unidos tal vez podemos hacer más. A eso Gracias. me, a ti, gracias, porque siento que es que el camino está ahí, en aunar. Si es una tarea de iglesia, somos bien pocos. Pero vean, hay tantas fuerzas sociales, agentes que podríamos hacer, pero ¿qué nos pasa? O sea, aquí, por ejemplo, en Panamá, Darién es un lugar importante de paso. El año pasado fueron 191,000 migrantes pasando. Muchos se quedan pegados en México. Es decir, es una realidad que nos rebasa a todos. El tema migración no es una cuestión de moda, es una cuestión de urgencia. Es una cuestión de urgencia. Entonces, yo me pongo a pensar, sin duda nosotros, digamos, hemos hablado de Monseñor Romero. ¿Cómo miraríamos, señor Romero, hoy nuestro mundo? ¿A dónde estaría él? ¿Dónde estaría, bueno, el Maestro Jesús en última instancia? ¿Y dónde estamos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, como iglesia, haciendo también comunidad con otras iglesias o otras fuerzas religiosas que también nos preocupa el mundo? Fuerzas intelectuales, fuerzas humanísticas, pero me parece que tenemos que dar un paso mayor. Muy Muchas bien. gracias. Fray Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos y a todas quienes nos han acompañado, tanto en la sala, un número importante hoy día, y también a través de Facebook, que se han mantenido fieles. Muchísimas gracias a todos, a todas. Igualmente, haciéndome eco de las palabras de Carlos, les deseo a todos y a todas una muy feliz Semana Santa, es decir, una Semana Santa provechosa de crecimiento espiritual, con los ojos y el corazón puestos en Jesús y en su acto amoroso, compasivo de ponerse al lado de los pobres, ¿no? Para humanizándose, humanizarnos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, querido hermano Carlos. Muchas Hasta luego. gracias. Abrazo. Un abrazo Cuídense. cariñoso para todos y para todas.